Muy buenas noches con todos. Eh, Vamos a iniciar esta noche con el diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. Vamos a guiarnos un poquito en la guía de práctica clínica que tiene el Ministerio de Salud Pública. Para iniciar, quiero decir que la anemia en el embarazo es una enfermedad sumamente, sumamente frecuente, pero a la vez que es frecuente, también trae muchas consecuencias tanto para la madre como para el feto. Por lo tanto, tenemos que nombrarla aquí y también saber identificarla y saberla tratar. Y también en algunos compañeros, cuándo tenemos que derivar a estas pacientitas. Como introducción, vemos que la anemia se ha catalogado según la OMS como niveles de hemoglobina menos de 11 gramos por decilitro, menores o iguales a 11 gramos por decilitro, según la definición de la OMS, y también nos dice que es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y por lo tanto uno de los problemas de salud pública más graves a escala mundial. La anemia afecta casi la mitad de todas las embarazadas. ¿Se imaginan? Es muy alto en el mundo. Al 52% de las embarazadas de los países en vías de desarrollo, como es el de nosotros, y el 23% de las embarazadas de los países desarrollados. Por lo tanto, hay que tomarlo muy en cuenta cuando nosotros valoramos en una mujer embarazada, ya que, como ustedes ven, representa la mitad de todas estas embarazadas. La anemia ferropénica, hay varios tipos de anemia, pero la ferropénica es la primera causa de deficiencia nutricional que afecta a las mujeres embarazadas. ¿Sí? Es de característica microcítica hipocrómica, si nos vamos un poquito más allá. Es un hecho que las mujeres con anemia por deficiencia de hierro tienen niños prematuros o con bajo peso al nacer, con una frecuencia significativamente mayor que las que no tienen anemia. ¿Sí? Entonces es un factor de riesgo una mujer con anemia, tanto para ella como para el feto. Por esto, la anemia materna continúa siendo la causa número 1 como factor para la morbimortalidad perinatal. Con estos antecedentes de lo que es la anemia en el embarazo y todas las consecuencias que trae en breves rasgos, nosotros podemos decir y vamos a darle una definición a esta anemia por deficiencia de hierro, ya que es la principal en el embarazo por una disminución del aporte, ¿no es cierto?, nutricional. Y se define por valores anormales de los resultados de laboratorio, ¿sí? Aumento de las concentraciones de hemoglobina mayores a 1 gramo por decilitro después que ha recibido un tratamiento con hierro o la ausencia de hierro almacenado en la médula ósea. ¿Sí? El espectro de la deficiencia de hierro varía desde la pérdida hasta la eritropoyesis deficiente, cuando el transporte, almacenamiento y el hierro funcional son bajos. Entonces es todo un proceso para que se dé esta anemia. No porque ya le estamos dando hierro a la paciente, esto va a mejorar, sino que hay que ver la evolución de la paciente también. La medición de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematócrito son la prueba primaria, aquí dice primaria, para identificar la anemia, pero no es específica para la identificación de la deficiencia de hierro. A toda mujer embarazada nosotros siempre en su control prenatal hacemos una valoración y pedimos exámenes
complementarios y dentro de uno de estos está una biometría hemática que incluye una hemoglobina y hematócrito, ¿no es cierto? Y nosotros podemos identificar esta, esta deficiencia. La medición de la concentración de la ferritina, que es mucho más sensible y específica para el diagnóstico de esta deficiencia de hierro, no de la anemia, sino que ya es para darle nombre y apellido a lo que ya es la anemia. Por lo tanto, la ferritina nos va a ayudar mucho. Las concentraciones de la ferritina que están menores de 10 a 15 microgramos por litro confirman una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, esta nos va a dar ya una pauta en lo que es el tratamiento. Nos falta hierro. Pero si todo está bien, tiene la paciente una anemia de hemoglobina y hematócrito, están la hemoglobina menor o igual a 11 y nosotros queremos ser más específicos ya con la concentración de ferritina y vemos que la ferritina está normal, ¿sí? Tenemos otra causa de anemia que tenemos que investigar, pero recalcando y haciendo un recordatorio, decimos nosotros que la primera causa de anemia en la mujer embarazada es por un déficit nutricional o ingesta de hierro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenemos que pensar en, en esta patología primero. Ya, continuando, decimos que en el embarazo se requiere más hierro. Sí, se requiere más hierro. ¿Por qué? Porque el volumen sanguíneo se expande hasta el 50%, es decir, que la madre aumenta 1000 mililitros de sangre y el total de la masa eritrocitaria alrededor del 25%, 300 ml, en el embarazo único. ¿Sí? La cantidad total de hierro corporal está determinada por la ingestión, pérdida y almacenamiento. Esto es muy importante. Decimos que los requerimientos durante el primer trimestre son relativamente pequeños. Va de 0,8 miligramos por día, pero se elevan muy rápidamente durante el segundo y tercer trimestre hasta 6,3 miligramos por día. Es un crecimiento exponencial de los requerimientos de este hierro. Entonces, solo conociendo estos valores de requerimiento que se da en el segundo y tercer trimestre, yo les hago las preguntas. ¿Es adecuado dar micronutrientes y el hierro a las mujeres embarazadas que tengan o no tengan, mejor dicho, que no tengan anemia? Sí, sí es adecuado dar un aporte de hierro. Aquí está esta tabla que está en nuestra guía de práctica clínica. Es la clasificación de la anemia según la causa. Y por lo tanto, ellos hablan de una anemia absoluta y una anemia relativa. ¿Qué es la anemia absoluta? Es una verdadera disminución en el contagio de eritrocitos y tiene importancia perinatal. Involucra un aumento de la destrucción del eritrocito, disminución del volumen corpuscular y disminución de la producción de eritrocitos. Eso se llama anemia absoluta. La anemia relativa es fisiológico y se da en un embarazo normal. No hay una verdadera reducción de la masa celular, ¿sí? Entonces, esta es la que se produce
dentro del embarazo. Y también salen esta clasificación de la anemia por severidad y descripción del problema por parámetros de reducción de hemoglobina, es decir, el valor. Nosotros tenemos la clasificación por severidad y le clasificamos por anemia severa, moderada y leve. La anemia severa es cuando es menor a 7 gramos por decilitro. La anemia moderada de 7,1 a 10 gramos por decilitro y la anemia leve de 10,1 a 10,9 gramos por decilitro, considerando que nosotros llamamos anemia menor o igual a 11. La anemia en el embarazo, como definición, es cuando la hemoglobina está en valores menores a 11 por un hematócrito que se multiplica simplemente por 3, la hemoglobina por 3 y sale el hematócrito menor a un 33% en el primero y tercer trimestre del embarazo. Y la hemoglobina menor a 10,5 con un hematócrito de menos 32 en el segundo trimestre. Se llama anemia posparto cuando la mujer tiene una anemia, tiene un valor de menos 10 gramos por decilitro y una anemia en mujeres no embarazadas menos de 12. Esto va a variar dependiendo de la región de nuestro país. Esto va a variar, ¿por qué razón? Regreso aquí un poquito, por la altura, ¿no es cierto? Eh, en la costa, en la sierra, totalmente diferente. Yo les doy un ejemplo, en nuestra provincia de Chimborazo, nosotros una hemoglobina y hematócrito en Riobamba, más normal entre 14, eh, 14, pero en otros lugares, por ejemplo, si ya nos vamos un poco más alto, está entre 15 y 16. Por lo tanto, nosotros hacemos una corrección de lo que es la hemoglobina en lo que es cuando viene una mujer embarazada, si nos viene con una hemoglobina de 12 y vemos si es de la parte urbana o rural, dependiendo, hacemos correcciones de 1,3, por ejemplo, en Guamote, que es un cantón de nosotros, hacen correcciones de 1,9. Le restan. Y aquí está un pequeño flujograma del diagnóstico de la anemia en el embarazo. ¿Sí? Tenemos ahí la mujer embarazada, ¿sí? Y vamos a ver la hemoglobina y el hematócrito, que era nuestra primera valoración inicial y lo que podemos hacer en la mayoría de los centros de salud. Si vemos que está en el primer y tercer trimestre y con una hemoglobina de menos 11 con un hematócrito de 33, o si está en el segundo trimestre menos de 10,5 con un hematócrito de 32%, decimos tiene anemia. Pero esta anemia hay que definir. ¿Qué era lo más común? Deficiencia de hierro. Es una deficiencia de hierro y viene con lo que ya es los estudios complementarios. Y se confirma con la famosa anemia microcítica hipocrómica, con un hierro sérico elevado, capacidad de unión al hierro mayor, nivel de ferritina disminuido y saturación de la transferrina disminuido. Podemos hacer ferritina, transferina, pero esto ya en un hospital de mayor nivel o exámenes más específicos. Pero si nos reportan una microcitosis con una hipocromía, vemos el volumen corpuscular también, ¿no es cierto? Podemos diagnosticar una anemia por deficiencia de hierro. Pero si todo sale normal, hay que pensar en algo más.
Ya, conociendo ya estos conceptos, nosotros tenemos que ir un poquito más allá. La suplementación rutinaria de hierro en la prevención de anemia en el embarazo, ¿qué tan buena es? Y les he puesto aquí la evidencia que está en nuestra guía de práctica clínica, evidencia tipo 1A, las dos primeras, y las otras vamos a ver si nos ayudan o no. En evidencia tipo 1A dice, todas las mujeres deben ser asesoradas sobre una dieta muy balanceada en lo que es el embarazo, sobre todo fuentes de alimentos ricos en hierro y los factores que puedan inhibir y promover la absorción de hierro, ¿sí? Entonces hay que educar también en la madre en lo que es la alimentación. Los cambios en la dieta por sí solos no son suficientes para corregir la anemia de hierro, por lo tanto los suplementos son necesarios. Las sales ferrosas, ¿sí? Son las sales ferrosas de hierro son las de elección y las dosis orales para la deficiencia de hierro es de 100 a 200 miligramos de hierro elemental diario. Hay evidencia suficiente para recomendar la suplementación universal con hierro en las embarazadas no anémicas, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Como nuestro país. Las mujeres que toman suplementos de hierro diarios tienen menos probabilidad de tener complicaciones en su embarazo. Por lo tanto, sí es necesario la suplementación de este hierro en el embarazo. Aquí les he colocado una tablita de cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas de una anemia dentro del embarazo, ¿sí? Y ustedes ven que son muy generales, ¿no? No es algo muy específico que puede estar relacionada con otras enfermedades. Pero bueno, tenemos que tener alguna idea de qué podemos investigar. Es una bonita tabla en donde resumen por generalidades cardiopulmonares, neurológicas y dermatológicas. Ahí nos refiere una depresión postparto que tiene mayor, una fatiga fácil, eh, eh, en lo que es cardiopulmonar, taquicardia, taquipnia, neurológicas, acúfenos, irritabilidad, lipotimias, dermatológicas, palidez generalizadas, uñas quebradizas, en las que podemos enumerar, pero no son nada específicas. Esta tablita es muy bonita, es los requerimientos de hierro y las pérdidas durante el embarazo. En el primer trimestre tenemos pérdidas basales de 0,8 miligramos día, más 1 miligramo día de necesidades fetales y eritrocitarias mínimas, más o menos 30 a 40 miligramos. En el segundo trimestre vemos que las pérdidas se mantienen, más sube ya al 5 miligramos día de necesidades eritrocitarias, que son 330 miligramos, más necesidades fetales a 115. Y en el tercer trimestre, ustedes ven que sube a 150 más necesidades fetales a 223 miligramos, es decir, es necesario el suplemento. La suplementación selectiva de hierro en el tratamiento de anemia en el embarazo, vemos aquí con un grado de evidencia que el 30 miligramos de hierro elemental, esto es muy importante para nosotros tratar, que 30 miligramos de hierro elemental son iguales a 150 miligramos de sulfato ferroso, ¿sí? Y a los otros tipos de hierro. Si una mujer clínicamente es diagnosticada con anemia, debe ser tratada con 120 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico hasta que su concentración de hemoglobina vuelva a la normalidad. ¿Sí? Y esto es recomendación tipo A, evidencia tipo 1A. Por lo tanto, decimos,
que el esquema, y está muy bien detallado, que el esquema sugerido para la suplementación diaria de hierro más ácido fólico en mujeres embarazadas va que debe tener un hierro, ¿no es cierto? Si vamos allá, un hierro de 30 a 60 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Y ácido fólico 400 microgramos o 0,4 miligramos, que debe ser una ingesta diaria durante todo el embarazo, ¿sí? Y todas las embarazadas adolescentes y adultas son el objetivo. Por lo tanto, ya, por lo tanto, aquí tenemos un flujograma de tratamiento en anemia ferropénica en el embarazo. Vemos que hacemos el examen, el tamizaje, una biometría hemática, hemoglobina, hematocrito, morfología del eritrocito, ferritina, y hacemos las consultas. La primera consulta el primer trimestre, el tercer trimestre, vemos con los valores que antes indicamos y vamos tomando las decisiones según los resultados. Hemoglobina normal, tenemos un hierro profiláctico, ¿no es cierto? Si tenemos ya anemia leve, vamos a dar el tratamiento terapéutico oral para las dos tipos de anemia. Si es anemia moderada severa, o sea, hay que ir evaluando a los pacientes. Esto es un muy buen flujo para nosotros poder diagnosticar a las pacientes y tratar. La concentración, que le he puesto como algo muy importante ahí, que la concentración de hemoglobina debe aumentar en aproximadamente 2 gramos litro durante 3 a 4 semanas. Se recomienda el tratamiento con hierro por vía oral a toda embarazada con diagnóstico de anemia. No hay excusa. Paciente con hemoglobina menos de 11 según la OMS, y en cualquier momento del embarazo tenemos que nosotros iniciar ya lo que es el tratamiento, aun cuando son necesarios nuevos estudios, pero ya tenemos que iniciar. Las mujeres deben ser asesoradas para tomar el suplemento de hierro por vía oral correctamente. Este debería ser con un estómago vacío, una hora antes de las comidas, con fuentes de vitamina C para su absorción, ¿sí? Y se les explica con cítricos, ahí le decimos el tomate de árbol, lo que es el jugo de naranja y todo lo que es, para que ayude a absorber lo que es el hierro. Evidencia tipo 1A, estas dos recomendaciones. Y aquí comparan las sales de hierro con el sulfato, el fumarato, con el polimaltosado. Y bueno, siempre en la parte pública tenemos nosotros las sales de hierro, polimaltosado, bastante difícil, pero vemos la eficacia es alta, alta en las dos. La una mancha los dientes, la otra no. La seguridad es muy buena en el polimaltosado. Tolerancia gastrointestinal. Esto hace la gran diferencia, ¿no? La mayoría de las mujeres tienen intolerancia. Sí, me hace daño, doctor, me arde la barriguita, vomito, tengo náuseas y dejan de tomar el hierro. Se les da el otro, puede mejorar. Y si no toleran, hay que irnos a la vía venosa. La interacción con los alimentos también es muy importante porque podemos decir que tome con los alimentos del polimaltosado, mientras que con la otra tenemos que indicarlo. Eh, si no existe una respuesta adecuada al hierro oral, nosotros tenemos que ver lo mejor para esa pacientita porque, o sea, hay muchos riesgos, ya les voy a mostrar algunos estudios que dicen
que si nosotros no tratamos, la mujer y el feto van a tener complicaciones en definitiva, y nosotros tenemos que buscar una alternativa para tratar esta anemia. Y se da la infusión de hierro sacarosa parenteral, y aquí nos dan algunos esquemas, ¿no es cierto? De 300 miligramos, que serían 3 ampollas, y una dosis máxima en cada semana hasta 500 miligramos. Podemos ponerle, por ejemplo, el lunes las 3 ampollas y el viernes 2 ampollas. Hacemos una carga de 500 miligramos. Y nos dan la velocidad de infusión como un protocolo, ¿no? Como una buena recomendación para nosotros poder pasar esto. Puede variar dependiendo en cada hospital, pero si trabajamos en institución pública tenemos que cumplir según cómo está aquí. Se debe repetir, esto es muy importante, ¿no? Yo he visto, a veces ponen el hierro y al siguiente día ya le hacen el control de la hemoglobina y el hematócrito. No va a subir inmediatamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que esperar para ver si este hierro ha hecho efecto o no, 2 semanas como mínimo y lo mejor un mes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, pero nosotros tenemos que ver una respuesta a las 2 semanas. Podemos hacer una evaluación, pero no al siguiente día que ponemos el hierro. No vamos a ver ninguna cosa, por lo tanto es innecesario. Una vez que la concentración de hemoglobina está en el rango normal, la suplementación del hierro debe continuarse durante los 3 meses y por lo tanto hasta 6 semanas después del parto para reponer las reservas de hierro. Bueno, yo he leído algunos artículos que las reservas de hierro realmente se recuperan al año. Tendríamos que hacer más estudios en eso, ¿no es cierto? En mujeres sin anemia con deficiencia de hierro se debe ofrecer 60 miligramos de hierro elemental diarios con una repetición de hemoglobina y prueba de ferritina sérica después de 8 semanas. Evidencia 1B. Mujeres posparto con pérdida estimada de 500 mililitros, mayor a 500 mililitros, sin corregir, detectando en el periodo prenatal o síntomas indicativos de anemia, después del nacimiento deben tener una hemoglobina comprobando dentro de las primeras 48 horas. ¿Sí? Las mujeres que están estables deben recibir hierro elemental entre 100 a 200 miligramos día y hacer pruebas de hemoglobina, hematócrito, ferritina y tendríamos que ir evaluando a esa mujer porque entra un periodo de lactancia y también vienen las diferentes complicaciones. Con todo lo que yo les he manifestado, eh, cuando estamos, cuando estamos en una atención primaria de salud, nosotros tenemos que tener criterios para manejar también la anemia. Tenemos que referir a estas pacientes si la anemia no se ha podido solucionar para tomar una medida oportuna en estas pacientes. Y como dice aquí, si la respuesta a la sustitución de hierro por vía oral es pobre, causas concomitantes que pueden contribuir a la anemia, tales como deficiencias de folatos o una anemia crónica, que deben ser excluidos y la paciente debe remitirse a una atención ya de mayor nivel. ¿Por qué? Porque va a traer complicaciones. Deben considerarse referencias si existen importantes síntomas, la paciente ya tiene síntomas, y una anemia grave menor, una hemoglobina menos de 7. O se trata de una gestación avanzada mayor a 34 semanas y no hay respuesta al hierro oral y sigue con anemia, porque vamos a tener complicaciones en ese parto o en esa cesárea. Toda paciente
que en el puerperio debe egresar con un plan de manejo preciso e indicado por el ginecólogo, ¿sí? O por el internista, el hematólogo, en las indicación y terapéuticas, dependiendo la anemia. Les comento un caso que tuvimos hace unas 2 semanas en el hospital. Paciente ingresa por emergencia, ingresa por un dolor lumbar. Se le valora, se le hace una prueba, se le hace pruebas de, de sangre y en una biometría nos aparece con una hemoglobina de 4, pero la paciente totalmente, digamos, estable, entre comillas, no había sangrado activo eh, en la parte obstétrica, le vio cirugía, todo, se descartó esto, se le valoró, se le pidió, se le hizo exámenes de sangre oculta en heces, se le hizo, se le hizo, se le hizo una endoscopía, se le buscó el foco del sangrado, se le hizo una ecografía, tenía una placenta previa marginal, tenía 42 años. Y nosotros investigamos un poquito más allá y por el estado de la paciente, no le conocíamos a la paciente, pero sí tenía sus controles en el subcentro. Supuestamente le dijeron que tiene una anemia leve, ha estado tomando hierro, pero bueno, la cosa es que en emergencia le transfundieron sangre, se le pasó 3 concentrados globulares, después se le hizo el control de la hemoglobina y el hematócrito y la hemoglobina estaba en 5. Se le vio, ya se hizo esos otros exámenes más específicos y llegamos a la conclusión que, o sea, necesitamos a otro profesional, a un hematólogo, y en definitiva no les alargo mucho que se terminó con una anemia hemolítica autoinmune, pero, o sea, descompensada totalmente. Inició ya el tratamiento con hematología y vemos que estas pacientes ya con un embarazo de 32 semanas, 42 años, placenta previa y con un grado de anemia que me imagino que se fue descompensando la señora, consumiendo hierro y en atención primaria en salud. Entonces, ahí tenemos una gran deficiencia. Nos llega esta paciente, ahora al momento estamos en controles, esperamos que remita, si no tendremos que transferirle ya a nosotros de segundo nivel a un tercer nivel, porque es una paciente muy compleja, porque si se produce un parto, una cesárea y se da una anemia, perdón, se da una hemorragia obstétrica, con ese valor de hemoglobina y hematócrito